Hola, queridos estudiantes y apreciados padres de familia. Les saluda el profesor Eric Tamani Gamarra del área de Arte y Cultura del Colegio San Martín de Porres. En esta clase vamos a repasar las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 y posteriormente realizaremos la actividad número 6 para primero de secundaria. Actividad número 1. Expresiones artísticas a lo largo de la historia del teatro. Esta actividad tiene como finalidad conocer las diferentes expresiones artísticas que tuvo el teatro a lo largo de nuestra historia. Los orígenes del teatro se encuentran en el teatro antiguo, teatro medieval, teatro de la Edad Moderna y teatro en el siglo XX. Teatro antiguo. Nació en Grecia. Fue conocido como el arte dramático, donde el ser humano comenzó a ser consciente de la importancia de la comunicación, donde nuestros hombres primitivos imitaban a los animales y comenzaron a mezclar el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza. Teatro medieval. En el teatro medieval se dice que era de calle, lúdico y festivo. Bueno, sus obras teatrales tenían guiones misteriosos y pasionales. Teatro de la Edad Moderna. Sus obras fueron más naturalistas, con aspectos históricos. Ellos en ese entonces buscaban la recuperación de la realidad, de la vida en movimiento, de la figura humana en el espacio. Sus obras eran basadas en tres aspectos: acción, espacio y tiempo. Teatro en el siglo XX. Ha tenido una gran diversidad de estilos, donde ponen más énfasis en la dirección artística y la escenografía, con actos muy psicológicos, basándose en gesto, acción y movimiento. Actividad número 2. ¿Qué es una obra de teatro? Una obra teatral es el resultado de una combinación de elementos que se basa en una historia formada por actos en la que actores encarnan personajes frente a una audiencia. Elementos del teatro, ¿cuáles son? A continuación les mencionaré los elementos del teatro. 1. Actores. Son los profesionales encargados de interpretar a los personajes. 2. Escenografía. Es el espacio en el que transcurren los actos. 3. Audiencia. Es el público de la obra. 4. Guión. Es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre en la obra del teatro. 5. Iluminación. Tiene el propósito de iluminar, que se vea bien lo que ocurre en el teatro. 6. Maquillaje. Su objetivo es embellecer y caracterizar a los personajes. 7. Vestuario. Es el traje que usan los actores para que expresen sus sensaciones con su presencia. 8. Sonido. Es la música y efectos que ayudan a entender lo que pasa en la historia. 9. Voice over. Son los enunciados por alguien que no está en el escenario. Narra y acompaña el desarrollo de trama. Y por último tenemos el número 10, director. El director es la persona encargada de las acciones que deben realizar los actores para interpretar sus personajes. Es el que coordina los materiales, la decoración, la iluminación, el quien se encarga de que la obra teatral salga espectacular. Actividad número 3. Origen y técnica del teatro. ¿Cuál es el origen del teatro? El origen del teatro comienza con la danza en la antigua Grecia. Fue usada como una manifestación artística, aunque hay la
presunción de que el teatro tiene orígenes diferentes, tales como en la India, en Asia, en Europa y México. En la India, usaron el teatro como una vía natural para la narración y el entretenimiento hasta nuestros días, como una tradición cultural. En Asia, los asiáticos comenzaron a hacer fusión sobre la danza, el canto, la pantomima, para crear una sola presentación en el teatro. En Europa, tuvo un parecido al teatro chino. Lo usaron como una fuente de entretenimiento y educación. Ellos tuvieron la ayuda de la Iglesia Católica, quienes realizaban obras con pequeños grupos de músicos y actores que viajaban de ciudad en ciudad contando historias mediante sus obras teatrales. Bueno, y en Latinoamérica, que es en México. En México, tal como Perú, el teatro llega por medio de las misiones evangelizadoras españolas. Ellos aprovechaban los autos de fe para adoctrinar a nuestros indígenas. Las técnicas teatrales. Las técnicas teatrales hacen posible la transformación, nos ayudan a ponernos y quitarnos la máscara que nos da a las positivas o negativas, máscara que nos da la libertad de hacer o no hacer, de ser o no ser, adquiriendo roles diferentes en situaciones diferentes. Ejemplos de técnicas teatrales. Tenemos allí memoria emotiva. Nosotros mismos somos un canal para los personajes que vamos a representar. Abrimos el armario de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras experiencias y nos vestimos de ellas para vestir al personaje. Cuando acabamos, nos desvestimos y dejamos en el armario y lo cerramos. Este proceso nos da la posibilidad de poder entrar y salir del personaje. Explorar los sentidos. Nos imaginamos en una fruta, comemos la fruta, saboreamos el gusto, tocar con el tacto, oler con la nariz, escuchar con los oídos, el ruido que hace al masticar, mirar con los ojos. Solo hay una condición, la fruta está solo en nuestra imaginación. Interesante, ¿cierto? También tenemos la ortofonía, que se basa en el dominio de la voz, la recta pronunciación de todas las letras, sílabas y palabras. Y por último tenemos el dominio de la voz. Es la técnica que implica respiración adecuada, impostación y regulación en cuanto a la potencia, la altura, duración, timbre de las emisiones de la voz. Actividad número 4. Características fundamentales del teatro. El teatro se caracteriza por tener obras representadas por actores profesionales, por implementar la música para acompañar la representación artística, por tener un libreto o guión, por utilizar varios vestuarios con diversos personajes. También podemos encontrar otras características que a continuación les mencionaré. Características del teatro como género dramático. Se caracteriza por contar una historia en un tiempo restringido, representando obras literarias. Características del teatro griego. Se caracteriza por obras basadas en la mitología, como en la vida cotidiana y la política del momento, mediante dramas, melodramas, parodias, tragedias y comedias. Características del teatro romano. Se caracteriza por la escenificación de obras griegas y obras latinas, donde unificó a ambos para hacer comedias. Características del teatro medieval. Escenificaban obras con pasajes del Evangelio, vida de los apóstoles y los santos. Características del teatro en la Edad Moderna. Se caracterizó
por la reglamentación teatral, respetando la acción, el espacio y el tiempo. Características del teatro en la edad contemporánea. Se caracteriza por ser románticos en sus obras y realizar obras cercanas a la realidad. Características del teatro en la actualidad. Se caracteriza por la expresión corporal y oral, por combinar diálogos y monólogos, por hacer obras donde se baila y se canta, para expresar una historia en la obra teatral. Actividad número 5. Expresión y recursos literarios del teatro. Expresión teatral. Tiene por finalidad habilitar un espacio en el cual los personajes puedan expresar sus experiencias y trabajar actividades lúdicas, mejorando la pronunciación y perdiendo la vergüenza. Recursos literarios usados en el teatro. Como primer punto tenemos las acotaciones. Normalmente van en paréntesis y te dicen de qué forma entrar a un acto, qué gestos o el tono de voz a realizar en un diálogo, qué escenografía hay en escena, los tipos de luces o cualquier efecto teatral. Siguiente punto, descripción teatral. Son generalmente dichas por el narrador. Sus funciones son dar a conocer a los espectadores de forma detallada lo que ocurre en la escena que se está llevando a cabo. Conclusión. Cada uno de estos recursos teatrales son totalmente esenciales para que una obra tenga congruencia y pueda ser expuesto de forma correcta. La naturaleza propia del género explica que sus elementos sean de dos tipos, textuales y espectaculares. Elementos textuales. Está dividido en dos partes, el texto principal y el texto secundario. El texto principal es el conjunto de intervenciones de los personajes que participan en la historia. Y el texto secundario es la información que da el autor acerca de los personajes y de la puesta en escena. Elementos propios del teatro como espectáculo. Tiene que ver con la representación, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, el peinado, la actuación, los gestos, la voz, la manera de andar, la forma de dirigirse a los otros personajes. Muy bien, apreciados estudiantes y padres de familia. Llegamos a la actividad número 6. Reflexión sobre la estética en el teatro. El teatro, más que ninguna otra forma de arte, sufre de ser condenada o alabada de forma inmediata tanto por sabios como por ignorantes. Hay que aprender a apreciarlo. Sucede con las grandes obras maestras de la pintura, de la escultura, la música o la literatura. No causan ninguna impresión en los ojos u oídos no entrenados. Es por esto que el público se debe capacitar para poder apreciar el teatro como una forma de arte. En este pequeño cuadro tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es apreciar? Mirar es una acción. Apreciar es observar, comparar, interpretar y seleccionar. Uno observa a partir de lo que sabe y compara con lo que conoce. En una apreciación adecuada, la lectura es polifónica. También podemos decir que no hay apreciación adecuada.
Una forma de sensibilizar al público para una mejor apreciación del arte teatral es la asistencia constante al teatro. Estar rodeado de teatro con sus respectivas críticas, escuelas, tendencias, estilos, permite que sean un público más especializado y por lo tanto menos complaciente. Ahora, cada estilo o tendencia es responsable de preparar su propio público, pues hay que aprender a ver y oír. A continuación, en la actividad que estoy subiendo al sitio web del colegio, estoy dejando un link. ¿Para qué? Para observar el video y dar su propia apreciación. Puedes ver el video o puedes recordar una obra de teatro que hayas visto y luego desarrolles tu apreciación de acuerdo a los criterios que se indica. Y por último, escriba su apreciación en los casilleros en blanco que estoy dejando como actividad. Por favor, llenar el cuadro de apreciación que estoy dejando en Word. Y recordarles que toda actividad enviar por el sitio web, por favor. Y si tenemos algún inconveniente de enviar por el sitio web, estoy dejando mi número como nota al inicio de la actividad. También recomendarle que trabaje con orden y limpieza y mucha limpieza. Muchas gracias. Nos vemos en la actividad número 7. Chao. Hasta la próxima clase.